Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias por atendernos. Somos el Mal Economista del Espectador y vamos a hacer una entrevista con Daniel Reisbeck, candidato a la alcaldía de Bogotá. Primero, Daniel, usted parece un buen tipo. ¿Por qué participar en política, en especial en una política como la colombiana? Sí, bueno, primero que todo, gracias a Samuel por la entrevista y saludos a los lectores del Mal Economista, yo también soy uno de ellos. Pues participar en política porque creo que cuando uno está mal gobernado, que yo pienso que todos hemos sido mal gobernados, por lo menos yo me siento personalmente mal gobernado, uno tiene la responsabilidad de participar, entonces la pregunta es cómo. Tampoco estoy satisfecho con las opciones políticas que hay de los partidos y las maquinarias tradicionales, entonces lo que decidimos con un equipo de personas fue crear el Movimiento Libertario, que es un movimiento nuevo, independiente. Conseguimos más de 109.000 firmas en las calles y nos estamos presentando como un movimiento, como digo, nuevo y sobre todo joven y pues con completa independencia de la política tradicional y me parece que es algo necesario en este momento en Bogotá. Okay. ¿Y quién es Daniel Reisbeck? ¿Qué ha hecho en su vida Daniel Reisbeck? Y bueno, mi recorrido profesional es sobre todo en la academia, entonces yo soy historiador, antes de eso estudié lenguas clásicas, hice mis estudios doctorales en Alemania, en la Universidad Libre de Berlín, y después de eso dirigí el archivo histórico de la Universidad del Rosario durante 3 años, ahí también dicté clase en distintas facultades. Entonces, tanto yo como las personas del movimiento venimos de la academia o del sector emprendedor o de la sociedad civil. Como usted lo menciona, está a portas o desean de acabar un doctorado en historia clásica, en historia romana, sí, en Alemania. No, es decir, yo ya defendí mi tesis, es cuestión de, digamos, los trámites de la publicación. En Alemania no le dan el título a uno, sino hasta que la tesis haya sido publicada. Sí. Yo defendí la tesis el año pasado, okay, con éxito. Bueno, ¿y qué le puede aportar a un historiador y un doctor a la política bogotana? Bueno, una cosa es la academia, ¿no? Otra cosa es la política. Digamos a mí personalmente cómo me ha servido la historia, digamos, yo también he enseñado latín. Uno de los primeros textos que se enseña, o el primer texto que se enseña cuando ya el estudiante aprende a leer lo básico es las guerras de las Galias de Julio César. Sí. Y una de las lecciones principales de Julio César es que de liderazgo él nunca le pide nada a sus soldados que no esté dispuesto a hacer él mismo. Entonces eso es algo que siempre se ha quedado conmigo y que yo trato de hacer por lo menos en términos de las campañas, pero yo creo que en términos de Bogotá también es una enseñanza válida porque, por ejemplo, el día sin carro es para todo el mundo, casi que menos para los políticos, ¿no? Que tienen las camionetas blindadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, muy cómodo formular políticas de movilidad desde camionetas blindadas, donde nunca les toca bajarse a caminar en las calles o a montar en Transmilenio, pero al resto de la sociedad sí los afecta. Entonces, me parece que a mí me gustaría ver un país más como... no sé, en el norte de Europa, donde uno ve el ministro de lo que sea montando en el metro o en transporte público. No sé, en Berlín la Angela Merkel, la mujer más poderosa de Europa, y vive en un apartamento pues bastante común y corriente, mientras que acá yo tengo una teoría que entre más grande la casa presidencial o el palacio presidencial, como más pobre el país. Sí, entonces, tiene razón. Sí. Bueno, y ya que toca el tema del día sin carro, ¿qué haría usted con el día sin carro? Pues a mí me parece que a mí me gustan esas iniciativas, pero si vienen de la ciudadanía, es decir, hoy en día, sobre todo con Facebook o redes sociales, mucha gente se puede poner de acuerdo para decir, oiga, no usemos el carro tal día, el martes de la semana entrante, vámonos todos en Transmilenio, en bicicleta, lo que sea. A mí lo que no me gusta es el aspecto de coerción estatal. Entonces, cuando el Estado prohíbe el uso del carro en ese día, me parece que perjudica a mucha gente, primero que todo, y segundo es una clara violación a los derechos de propiedad, porque la gente paga el carro, paga el seguro. Que me parece que estas iniciativas deben venir de la sociedad civil, pero cuando el gobierno obliga a la gente, perjudica a muchas personas. Las personas están pagando impuestos de rodamiento, el SOAT, seguros obligatorios. Entonces, cuando uno no le permite usar el carro, ya no se permite usar el carro prácticamente la mitad del tiempo por el pico y placa. Entonces son claras violaciones a los derechos de propiedad porque es la propiedad de uno y el Estado le dice cuándo lo puede usar y cuándo no, y eso, a mí no me parece que eso está bien. Bueno, pero una persona del común diría, si acabamos con el pico y placa, el trancón va a ser monumental. ¿Qué soluciones hay para reemplazar el pico y placa? Bueno, yo diría que eso es lo que
Eso es la teoría, pero esa teoría nunca se ha comprobado. Es decir, yo creo que el pico y placa ha sido una medida completamente desastrosa, que es directamente responsable del hecho de que el parque automotor creció en un 100% en 12 años, los últimos 12 años, porque cuando uno prohíbe el uso de ciertos carros ciertos días y cuando el mercado sí permite la compra relativamente fácil a crédito de vehículos, pues simplemente incentiva la compra de más vehículos, de nuevos vehículos, segundos vehículos. Entonces, me parece que la prohibición no ha sido una solución, de hecho creo que ha exacerbado el problema, y yo diría que una solución es incrementar el flujo del tráfico con diferentes medidas. Lo que nosotros proponemos son autopistas en concesión, y que las empresas que las manejan, que las administran, reciben pues sus ingresos del uso directo del carro de las personas. Entonces no se cobraría impuestos sobre un vehículo, sino con sensores GPS de última generación las personas pagarían por el uso preciso de la carretera, que se puede medir. No es el peaje tradicional que cuesta lo mismo si lo use uno un kilómetro o 50, sino el uso preciso de la carretera. Bueno, ¿y por qué cree que tiene la capacidad de gobernar una ciudad con los problemas que tiene Bogotá? Son 8 millones de habitantes. Bueno, yo creo que nadie tiene la capacidad de gobernar Bogotá solo. Nadie gobierna solo, se gobierna en un equipo. Entonces, digamos, el ejemplo de Antanas Mockus, siempre se menciona a Antanas Mockus como tal, pues por también la personalidad pues eso es realmente un personaje muy interesante, pero lo que mucha gente no se da cuenta es que él gobernó con un equipo muy bueno, y al llegar él independientemente pudo nombrar a personas muy buenas en distintas secretarías o como asesores. Entonces a mí me parece que ese es el modelo a seguir. Entonces, si gana un movimiento independiente, va a tener esa libertad, mientras que los partidos tradicionales, cuando empiezan a hacer sobre todo las alianzas, lo primero que negocian son las secretarías. Entonces yo diría que las campañas que están punteando ya tienen todo repartido. Sí, es verdad. Entonces, y yo creo que por eso es que no funcionan bien las cosas, porque cuando, por ejemplo, la Secretaría de Educación, cuando la persona que la está dirigiendo no es un educador o no tiene nada que ver con esa área, y es más bien un político, y eso aplica a todas las demás áreas y secretarías, pues por eso es que las cosas no funcionan bien. ¿Y ha pensado cómo estaría conformado su equipo de gobierno? Pues solamente en uno o dos casos. A mí lo que me gustaría hacer es hacer una convocatoria abierta a todo el público, y ahí se puede contratar una firma externa y que elijan o que seleccionen a las mejores personas, pero en base a la hoja de vida, no a que pertenezcan a un partido o a afinidad ideológica ni nada de esos asuntos, sino que sea realmente el talento y la habilidad, porque me parece que es lo que necesita Bogotá. Creo que Bogotá está perjudicada sobre todo por los políticos. Sí. Bueno, y ya cambiando un poco de tema más general, su propuesta de gobierno se basa en la libertad. Sí. ¿Me puede explicar un poco más de qué se trata? Claro, pues bueno, una cosa es el movimiento. Entonces el movimiento libertario lo que representa es la defensa de la libertad, y nosotros entendemos la libertad en el sentido amplio. Están las libertades civiles o libertades personales. Entonces nosotros no creemos que los políticos le pueden decir a dos personas del mismo sexo que no se pueden casar, o que le pueden decir a una mujer que no puede abortar, o que no puede consumir ciertas sustancias. Yo creo que esas son decisiones individuales y las personas deben poder tomar esas decisiones. Y por otro lado está la libertad económica. Entonces básicamente lo que yo pienso es que las personas y los ciudadanos manejan mejor sus propios recursos que los políticos y los burócratas. Entonces, entre menos impuestos haya, la gente tiene más plata en sus bolsillos para invertir o para ahorrar o para generar empresa, para generar empleo. Parece que ese es el modelo que deberíamos seguir. Ahí surge la innovación no viene del Estado. El Estado lo que hace es crear trabas y burocracia para que el emprendedor no pueda realmente emprender, y ahí es donde salen los empleos reales. Entonces, eso se basa, digamos, en el movimiento libertario, y para Bogotá estamos aterrizando, digamos, esas propuestas filosóficas para el caso específico de Bogotá. Entonces, proponemos, por ejemplo, reducir drásticamente el impuesto predial, que está expulsando a familias de sus hogares porque no tienen la capacidad de pago, y también a comerciantes los está perjudicando porque no corresponde, digamos, el alza en el predial a la capacidad de pago de las personas. ¿Y qué lo hace diferente a los demás candidatos, y en especial a los demás candidatos independientes, que tampoco tienen una maquinaria política? Bueno, yo diría que los candidatos independientes, hay unos que son políticos tradicionales y que simplemente se lanzan por firmas, por cualquier razón, digamos, partieron de los partidos donde estaban, pero sí, no puede ser, en que ha estado en el Congreso, en el Senado, pues durante años.
no creo que sea tan independiente, o alguien que viene de una de las secretarías en Bogotá, no es necesariamente, sí se inscribieron por firmas. Entonces, en este caso los únicos independientes realmente serían Daniel Reisbeck y Alex Bernot. En mi opinión sí, Okay. en mi opinión sí. Entonces, ¿y qué nos diferencia, digamos? Pues yo creo que entre esos candidatos que menciona, pues digamos la idea de la libertad no está muy marcada. Yo creo que en general, y eso aplica prácticamente a todos los candidatos, ellos piensan que el Estado puede solucionar los problemas. Es verdad, Alex Bernot sí dice que el Estado no puede solucionar los problemas, pero sin embargo él sí viene como una tradición más de izquierda. Y bueno, no es izquierda, sino de confianza en el Estado como tal. Por lo menos yo creo que eso es lo que representa Gustavo Petro. Entonces, en general los políticos en Colombia son profesionales en la política, entonces empiezan muy jóvenes. Entonces, así tengan buenas intenciones, ellos piensan que las soluciones a los problemas vienen del Estado. Entonces, más gasto público, más impuestos necesariamente es bueno, porque pues crece la torta que ellos controlan. Pero lo que yo creo es que eso no soluciona los problemas, sino que los empeora. Entonces, muchas veces la solución consiste en reducir el poder de los políticos, empezando por el poder financiero que tienen con base en los impuestos, y permitirle a la gente que tenga más libertad para tomar sus decisiones. Usted menciona que va a reducir ciertos impuestos, pero ¿qué impuestos? Porque no Sí. todos los impuestos están en control del alcalde. Sí, no, claro. Entonces, digamos, el alcalde no se puede meter con el impuesto de la renta o el IVA, que son impuestos nacionales. Entonces, el alcalde de Bogotá no puede hacer eso, pero el alcalde sí puede controlar, basado en su presupuesto, los impuestos locales, que son sobre todo el impuesto predial que mencioné, industria y comercio. Me parece que industria y comercio, aparte que hay unas tarifas muy altas, es muy complicado el tema, porque hay 7 tarifas diferentes dependiendo de si uno es industria, comercio o servicios. Sí. Entonces, el simple hecho de declarar, así uno quiera pagar los impuestos, requiere contador, abogado. Esos son unos costos de cumplimiento muy altos para las empresas, y sobre todo para las empresas pequeñas y los emprendedores que están empezando. Entonces, ahí puede haber una reducción tanto de las tarifas como una simplificación a la hora de pagar impuestos, para que sea más amigable el sistema y la gente no pierda tanto tiempo y tanta plata cuando los quiere pagar. Y les mencioné el impuesto de los vehículos, que me parece un poco absurdo, porque si uno tiene 2 carros del mismo año, del mismo modelo, y uno está estacionado 6 días a la semana y lo utiliza durante 1 hora el domingo, y el otro está 7 días a la semana recorriendo las calles, los dos van a pagar el mismo impuesto. Entonces, por eso lo que yo propongo es un pago, pero por el uso de las vías. Okay. Y bueno, ya, en el tema de educación, en la actualidad hay problemas en la educación en insuficiente calidad, baja cobertura y el problema de la drogadicción en los colegios. ¿Cómo combatir estas 3 problemáticas? Claro, bueno, a ver, la primera es calidad. Falta de calidad. Sí, pues digamos los últimos gobiernos se jactan un poco de haber incrementado la cobertura. Eso en teoría está bien en educación pública, pero hay unos problemas muy graves de calidad. Entonces, el año pasado la Secretaría de Educación sacó un ranking, y según ese mismo ranking, ellos mismos no cumplen, o sus propios colegios no cumplen sus parámetros de calidad en el 90% de los casos. Entonces, 9 de cada 10 casos el colegio es malo, es realmente malo, según la misma Secretaría de Educación. O sea, estamos condenando a cientos de miles de niños a una mala educación, por ende a pocas oportunidades en el mercado laboral. La deserción es muy preocupante, la deserción es alta, y si uno mira las causas de la deserción según encuestas, muchas veces no es una cuestión económica, sino es simplemente aburrimiento, o que no sienten que los niños, inclusive muy jóvenes de primero o segundo de primaria, no sienten que ese sistema les aporta prácticamente nada. Entonces yo diría que tenemos un sistema completamente arcaico, jerárquico, que no funciona. Por eso lo que nosotros proponemos es ampliar las concesiones, porque los colegios en concesión, que originalmente eran 25, han demostrado una calidad académica muy superior a los colegios administrados por la Secretaría, y también en términos de lo que usted menciona, digamos, de uso de drogas, uso de alcohol, tienen unas cifras mucho menores que los colegios distritales. Entonces, ahí la conclusión es que ellos están implementando unas políticas inteligentes que en los colegios del distrito no se está haciendo. Entonces, eso también, para mí, esa es la solución real al problema de la seguridad, porque cuando hay miles y miles de niños que están fracasando, no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema de educación, eso es, digamos,
una manera de casi de fomentar el crimen y el delito más adelante porque no van a encontrar más oportunidades. Bueno, y en el tema de seguridad, inmediatamente, ¿qué hacer para mejorar la seguridad de Bogotá? Sí, inmediatamente. Bueno, como digo, yo creo que el problema principal es la educación. Ese es un tema a largo plazo, pero se tienen que empezar a tomar las medidas inmediatas. Yo diría que en el tema de seguridad yo no soy muy amigo de soluciones de mano fuerte, de mano dura. Yo diría que, de nuevo, el ejemplo de Mocus mostró que se puede mejorar la seguridad en Bogotá sin incrementar el pie de fuerza de la policía, por ejemplo. Entonces hay que identificar los casos de corrupción, que fue lo que hizo Mocus. Entonces hay unos casos de corrupción muy claros en la policía, mucha gente lo sabe, pero hay que tener un alcalde que sea capaz de enfrentarlos. Creo mucho en el tema de cultura ciudadana, en impulsar resolución de conflictos de una manera pacífica dentro de las comunidades. Entonces yo creo que con ese tipo de medidas se puede mejorar la seguridad. Y no necesariamente, yo no creo mucho en el tema de las cámaras o de más policías, aunque pues, según expertos Bogotá sí requiere algo de incremento en pie de fuerza, pero así lo quiera hacer el alcalde, eso no depende del alcalde porque la policía es nacional. Entonces yo me enfocaría en las áreas que sí controla el alcalde, y sobre todo tiene que haber una comunicación fluida entre el alcalde y la policía. Eso no está pasando actualmente. Y también el uso de tecnologías digitales me parece esencial para que haya datos abiertos, que la gente sepa dónde está ocurriendo el crimen, qué tipo de crimen es, que pueda haber denuncia digital mucho más rápido. Eso nos puede ayudar a solucionar el problema. Bueno, y usted es un candidato sin maquinarias políticas. ¿Cómo vencer a los candidatos que tienen respaldo de partidos, de empresarios? ¿Cómo vencerlos? Bueno, para nosotros el gran reto es hacernos conocer, pues, porque empezamos prácticamente de cero. Entonces, pues, si eso lo demuestran las encuestas, digamos, el nivel de reconocimiento. Pero ya inició a marcar. Sí, pero inclusive, digamos, en la que salió ayer Gallup, creo que tenemos un nivel de reconocimiento del 27%. O sea, Enrique Peñalosa tiene un nivel de reconocimiento del 98%. Entonces, yo creo que hay mucha gente decepcionada con la política tradicional. Entonces por eso si miramos el voto en blanco en ciertas encuestas, entre el voto en blanco e indecisos está como en 25%, por lo menos 20%. Entonces nosotros queremos llegarle a esas personas para que por lo menos sepan que hay una opción diferente. Nos parece que, digamos, el tema de redes sociales es clave. Nosotros no solamente estamos comunicando nuestros mensajes en redes sociales, sino que estamos interactuando con las personas, estamos contestando prácticamente todos los mensajes. La semana entrante vamos a lanzar un aplicativo de la campaña para que la gente se pueda comunicar aún más rápido. Y también vamos a hacer la primera campaña en Colombia que usa crowdfunding para financiarse. Entonces estamos apostándole mucho al tema de redes sociales, pero obviamente eso tiene que ir acompañado de un trabajo de campo, hablando con las personas en las calles y en las comunidades. Bueno, ¿y qué hacer para que lo inviten a los debates? Bueno, a unos sí nos invitan, a otros no. Yo como libertario no soy partidario, no soy amigo de obligar a instituciones independientes a que me inviten a mí o a otras personas a un debate. Si no nos quieren invitar, perfecto, pero mi crítica es, ahí sufre realmente la ciudadanía y la democracia, porque los ciudadanos merecen la oportunidad de conocer propuestas diferentes, sobre todo cuando hay tanta desilusión con la política tradicional. Entonces, pues, por eso surgió también toda esta polémica un poco con Camila Zuluaga a raíz de un video que yo hice con Alex Bernó. Luego, pues, yo le respondí por medio de una carta abierta que también tuvo mucha acogida en internet. Sí. Entonces, me parece que, pues, mi conclusión de ese episodio es que la gente sí quiere en general que inviten a los demás candidatos y no solamente a los que van punteando en algunas encuestas. ¿Y cuál sería su primer acto de campaña en caso de llegar a ganar? Pedir un recuento de votos. ¿Por qué motivo? No, es un chiste. En caso de ganar, no, pues sería lo que menciono, abrir esas convocatorias de la manera más eficiente posible para que podamos tener un gabinete y un equipo de gobierno lo más profesional y técnico posible, porque no le estamos apostando a que los políticos van a solucionar los problemas. Sí. Entonces eso sería lo primero. Digamos, en materias de propuesta, pues sí me importa mucho la educación, entonces ver exactamente cómo vamos a implementar ese modelo de incrementar los colegios en concesión, si así lo desean los padres, y también el modelo de los bonos escolares, si subsidiar la demanda, y si cuesta 4 millones de pesos educar a un alumno en el distrito, pues simplemente darle ese bono al padre que pueda escoger el colegio privado de su preferencia, con tal de que sea un colegio que está mejorando todos los años, por ejemplo en un indicador como Saber 11.
Bueno, pero esperaba una respuesta del tipo, cuando Santos quedó presidente, fue a la Sí. Sierra Nevada. Esperaba Sí. algo como voy a... ¿Algo simbólico? Algo simbólico. Bueno, no, yo estoy pensando muy semana por semana. Entonces, digamos, una de las metas iniciales era, bueno, parte de construir el equipo de campaña, entregar las firmas, que eso fue una labor bastante difícil. Pero una de las metas ya en campaña como tal era marcar en las encuestas. Entonces ya marcamos en una, esperamos seguir subiendo. Okay. Entonces yo lo estoy pensando muy semana por semana tal vez en un mes ya tenga algo así más presente. Okay. Y en caso de no ser electo para alcalde de Bogotá, ¿cuál es su plan para un futuro? Bueno, la idea, digamos, a nivel político es seguir construyendo el movimiento libertario. Y lo interesante del movimiento libertario es lo que nos une es una serie de ideas, una serie de principios. Entonces, eso no es algo que gira alrededor mío. Si yo voy a participar más adelante no directamente en política, no sé, digamos, a mí me parece que con un par de campañas es suficiente. No, es decir, yo no quiero ser un político profesional, lo que me importa es que estas ideas entren al discurso político colombiano. En el equipo de campaña y en el movimiento libertario en general hay muchos jóvenes que serían mejores candidatos que yo, que saben explicar las ideas mejor que yo. Entonces la idea es que ellos surjan, digamos, para próximas ocasiones electorales, y eso es lo que yo haría. A mí me gustaría más apoyar el crecimiento de ese movimiento digamos, a que yo tenga algún plan político. ¿Y hay días en que se levanta con ganas de tirar la toalla? Pues una campaña nunca es fácil. Hay veces uno pues no tiene ganas de hacer ciertas cosas, pero no, yo creo que en general es un ejercicio muy divertido. En últimas, a mí me parece que está bien, y sobre todo porque representamos algo diferente. Yo pienso que si fuéramos simplemente una candidatura que está proponiendo algo muy similar al otro, pero simplemente con otra persona o con otra cara, pues eso sería más difícil. Pero yo creo que realmente representamos, por ejemplo, en la propuesta de educación algo realmente revolucionario para el sistema colombiano, y eso es lo divertido, poder presentar estas ideas y mirar las ideas cómo impactan a las personas. Y a mí la verdad sí me gusta el ejercicio, pero como digo, no, tampoco quisiera que esto fuera para toda mi vida. Estoy en un momento en el cual lo puedo hacer, pero más adelante veremos. ¿Pero le gustaría ser presidente? No, yo creo que no, definitivamente no. Creo que ser presidente de Colombia es muy complicado, sobre todo por las maquinarias regionales, por el Congreso. Yo creo que el cambio, digamos, esto se ha visto a nivel mundial, el cambio grande en políticas públicas durante los últimos 10-15 años ha venido sobre todo en ciudades, bueno, puede que sean ciudades grandes como Londres bajo Boris Johnson o Nueva York bajo Bloomberg, por ejemplo, pero es mucho más fácil implementar cambios, sobre todo cambio basado en estas ideas de libre mercado y de libertad personal al nivel municipal, a nivel de ciudad, que a nivel nacional. Entonces yo le apostaría mucho al cambio a nivel local. La constitución del 63 me parece que era una excelente constitución. Tenía sus defectos, pero ahí es cuando el país realmente hizo, digamos, un arranque hacia una economía moderna. Me parece que la constitución siguiente, el 86, frenó ese avance, y creo que es la raíz de muchos de los males que vimos hoy en día. Entonces me parece que esos liberales radicales de esa época, esa es la política que nosotros estamos tratando de revivir, obviamente que con herramientas del siglo XXI. Okay. ¿Y a quién admira en la historia mundial? ¿Cuál es su referente? Sí, no, pues muchas personas, digamos, de lo más reciente. Me parece que Margaret Thatcher en Gran Bretaña realmente cambió la historia de su país, y sobre todo con estas ideas de libre mercado, porque básicamente Gran Bretaña en la década de los 70 era prácticamente un país socialista. Es decir, el Estado era dueño de todas las industrias claves, era un Estado muy grande y por eso muy ineficiente, y eso condujo, digamos, a la crisis. Los sindicatos eran demasiado poderosos, y se crearon reales problemas a raíz de eso. Ahora, digamos, la señora Thatcher obviamente no era tan liberal o libertaria en el sentido social, pero pues hay que entender la época, creo yo. Entonces pues yo tendría diferencias con ella en ese sentido, pero digamos que en el campo económico me parece que tenía toda la razón.
¿Y qué es lo bueno, lo malo y lo feo de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá? Sí, no, yo lo que digo es, a mí no me gusta, digamos, hablar así, digamos que ni siquiera lo conozco personalmente, entonces no puedo, Bueno, de su alcaldía. pero de la alcaldía, mm, a mí me parece que Petro a veces tiene buenas ideas, entonces yo lo que he defendido es, por ejemplo, tratar el tema de las drogas desde el punto de vista de la salud pública y no como un tema de prohibición, porque creo que la guerra contra las drogas ha fracasado y Colombia es el país que más ha sufrido. Entonces ahí definitivamente hay un cambio, tiene que haber un cambio de enfoque y Petro, digamos, tiene las buenas intenciones, pero según estudios que yo he leído, no es necesariamente buena idea darle otras drogas a una persona con problemas de adicción. Entonces hay otros, digamos, incentivos positivos que pueden producir un resultado mejor. Otra buena intención de Petro fue el esquema de bicicletas públicas, pero me parece que la implementación ha sido terrible, simplemente por el hecho de que el distrito lo puede hacer o el estado lo puede hacer. Entonces, si nosotros vemos lo que hay en la carrera 11 o en la séptima peatonal, hay un señor de Bogotá Humana debajo de una carpa pidiéndole la cédula a las personas, y a mí me parece que eso es, digamos, algo arcaico. Si no ve un sistema de bicicletas públicas que realmente funcione, que es inteligente, como en Londres o en Barcelona, pues hay una tarjeta con chip inteligente, hay estaciones en lugares claves, uno puede sacar la bicicleta en una estación y regresarla en otra, hay cobro dependiendo de la distancia. Entonces me parece que ese es el sistema que deberíamos implementar acá. Entonces, de nuevo, la intención es buena, pero la implementación es mala, y sobre todo es mala por creer que el Estado lo puede lograr. Okay. Bueno, ¿y cuál es su cita de libro o frase favorita? Que es la frase que le viene todos los días a su cabeza, esa que tiene en el fondo de su celular. No, en el fondo de mi celular tengo a mi perro. Bueno, ¿es animalista? Ahí está. ¿Es animalista? Acá está, Rufus. ¿Es animalista? Pues yo diría que soy animalista en el sentido de que sí, digamos, sobre todo con los perros, amo los animales. Alrededor de la consulta taurina yo lo que he dicho es, mira, a mí no necesariamente me gustan las corridas de toros, pero pienso que en ese sentido estoy en contra del referendo, de la consulta antitaurina. Me parece que en últimas es un tema de libertades civiles, y yo creo que mucha de la gente que apoya la consulta antitaurina no estaría de acuerdo con un referendo, por ejemplo, para prohibir la dosis mínima, como se ha propuesto, o para prohibir el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que ese tipo de cosas se debe solucionar de otra manera. Hay una sentencia de las Cortes que yo creo que se debe respetar, y yo pienso que es decir, si yo fuera un antitaurino, yo lo que haría es tratar de convencer a los taurinos de que dejen su actividad, y que la meta sería que la actividad se vuelva obsoleta, ¿no? Entiendo muy bien que la gente no quiera financiar una corrida de toros, por ejemplo, con sus impuestos, pero me parece que hay mecanismos para lograrlo. Entonces, si usted no fuera candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿por quién votaría? Se puede votar en blanco. Sí, es perfectamente. Sí, yo pues yo hubiera probablemente votado en blanco, porque pues no me satisfacen las opciones. Es decir, ahora, habiendo participado en la campaña y habiendo conocido a los otros candidatos, digamos, yo me llevo muy bien con Alex Bernot. Me parece que es una persona que sabe mucho del mundo de los negocios, entonces pensaría en votar por Alex, pero sí me preocupa un poco, digamos, su asociación con ciertos elementos de la política colombiana, y tendría que ver con gran detalle su plan de gobierno. O sea, en definitiva, en blanco. Estaría entre en blanco y Bernot. Ok. Sí. Daniel, para cerrar, algo que le quiera decir a los bogotanos, convencerlos de que usted es la mejor opción para la alcaldía de Bogotá. Sí, pues yo diría que si las personas están cansadas de la política de siempre, tanto por un lado como la izquierda tradicional o la derecha tradicional, si sienten que la ciudad va por mal camino, que yo creo que muchas personas piensan eso, los invito a simplemente mirar nuestras propuestas en la página libertario.co o en raizbecalcalde.com. Estoy en Facebook y en Twitter, y ahí encontrarán una propuesta que se basa alrededor de la libertad. No confiamos en el Estado, no confiamos en los políticos, confiamos en las personas, y por eso que queremos empoderar a las personas económicamente, cobrando menos impuestos, y también en decisiones claves como la educación pública, que el padre pueda realmente escoger el colegio que quiera para su hijo, así se mantenga un sistema público de educación. Entonces creo que son propuestas realmente nuevas, realmente revolucionarias,
y eso es un fenómeno también que se está dando en otras ciudades, en otros países del mundo. Entonces los invito a que conozcan el movimiento libertario y que cualquier sugerencia también que tengan nos la hagan llegar, porque como digo, estamos leyendo todos los comentarios, estamos interactuando y tomando muy en serio las sugerencias y los consejos. Muchas gracias, Daniel. Daniel es el candidato por el Partido Libertario, Movimiento Libertario, número 4 en el tarjetón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.